La curiosidad no siempre nace del mal. A veces nace de no saber. Pandora no quiso destruir el mundo, solo entenderlo. Y esa fue su condena. Pandora no nació sabiendo y nadie le explicó nada. Solo le dijeron que no mirara, que no abriera, que no preguntara. Una advertencia vacía, sin razones, sin contexto, sin una sola explicación sobre el peso real de desobedecer. Ella escuchó el no, pero nunca entendió el porqué. Y ahí empezó la grieta. La caja siempre estuvo cerca, demasiado cerca. No como una tentación evidente, sino como una pregunta sin respuesta. Silenciosa, constante, presente. Pandora no sentía maldad, sentía incomodidad. Una sensación interna de estar incompleta, de vivir en un mundo donde saber estaba prohibido. El error no fue abrir la caja. El error fue crecer en un lugar donde preguntar ya era considerado una falta. Cada día, la duda pesaba más. No por rebeldía, sino por ignorancia impuesta. Pandora no quería desafiar a los dioses. Quería entender su lugar. Quería saber qué se esperaba de ella, cuál era su función, por qué su existencia venía acompañada de una prohibición. Pero nadie respondió. Y cuando el silencio se extiende demasiado, la mente llena los espacios con miedo, con ansiedad, con hipótesis que no descansan. Abrir no fue un acto de poder, fue un acto de fragilidad. En el instante previo, Pandora ya estaba quebrada por dentro, porque la culpa puede nacer incluso antes del error, cuando te hacen responsable de algo que nunca comprendiste. Si esta historia ya te incomoda, deja un like. No por Pandora, sino por todas las veces que también dudaste sin permiso. La caja seguía cerrada, pero dentro de ella algo ya se había abierto, y no había forma de cerrarlo. Pandora abrió la caja, y el mundo decidió que ese gesto definiría toda su identidad. No hubo juicio, no hubo escucha, solo una etiqueta inmediata, culpable, como si la curiosidad fuera un crimen y no una consecuencia directa del abandono emocional. La curiosidad no nació del deseo de destruir, nació de la presión de no saber. Y aún así, fue convertida en pecado. Todo escapó de la caja, menos la posibilidad de explicar. El dolor se expandió más rápido que cualquier palabra. Pandora no tuvo tiempo de procesar lo que ocurría. El miedo ajeno se volvió acusación. El caos externo se transformó en condena interna. Desde ese momento, cada desgracia tendría su nombre, aunque no su intención. La culpa comenzó a crecer dentro de ella como una sombra que no descansa, no porque entendiera el daño, sino porque se le exigió cargarlo. Pandora empezó a preguntarse si había algo defectuoso en su esencia, si su necesidad de comprender era en sí misma una falla moral. Cuando nadie separa el acto de la intención, el castigo deja de ser justo y se vuelve psicológico. Ser curiosa pasó a significar ser peligrosa. Sentir pasó a ser sinónimo de error. Pandora aprendió a mirarse con desconfianza, a dudar de cada impulso, a silenciar preguntas antes incluso de formularlas, porque el mundo ya le había enseñado que pensar tiene consecuencias irreversibles. La culpa no vino con respuestas, vino con peso, un peso que no se reparte, que no se discute, que no se alivia. Pandora no podía devolver lo librado, pero tampoco podía dejar de existir. Así nació su verdadera prisión, no la caja. La culpa constante de haber sido quien fue. Si esta parte de la historia resuena contigo, deja un like. A veces la culpa que cargamos tampoco empezó con nosotros. La curiosidad ya no era una pregunta. Era una condena silenciosa que la acompañaría en cada pensamiento. Pandora no solo cargó con la culpa, cargó con la idea de que lo hecho no tiene retorno. El daño irreversible pesa distinto. No permite reparación. No ofrece redención clara. Es una herida abierta en el tiempo.
Cada consecuencia que surgía en el mundo parecía recordarle que su acto no terminó cuando la caja se abrió. Apenas comenzó. Y esa continuidad del daño se volvió insoportable. Vivir sabiendo que algo no puede deshacerse rompe la relación con el presente. Pandora ya no habitaba el ahora. Vivía atrapada en el después, en ese punto exacto donde todo cambió. El trauma no estaba solo en el acto, sino en la permanencia, en la imposibilidad de volver atrás, en la certeza de que el mundo jamás regresaría a su forma anterior. Nadie le preguntó si estaba preparada para cargar con eso. La responsabilidad le fue impuesta sin manual, sin acompañamiento, sin compasión. Pandora se convirtió en el contenedor simbólico de todos los males. Cuando el dolor no encuentra causa clara, necesita un rostro, y el suyo fue suficiente. Así funciona el miedo colectivo. Necesita culpas simples para tragedias complejas. Con el tiempo, Pandora empezó a confundirse con el daño. Ya no decía lo que pasó, decía lo que soy. El error dejó de ser un evento y pasó a ser identidad. Esa es la forma más profunda del castigo psicológico. Cuando no puedes separar tu existencia de una consecuencia eterna. El peso del daño irreversible no grita, no sangra, se filtra, se instala en el silencio, en la mirada baja, en la renuncia a desear. Pandora aprendió a no esperar alivio, porque cuando algo no puede arreglarse, la esperanza se siente como una traición. Ella seguía viva. Pero vivir ya no significaba avanzar. Significaba sostener. Sostener un mundo herido que nunca pidió ser cargado por una sola persona. Pandora despertó cada día con una certeza silenciosa. Ya era tarde. No importaba cuánto tiempo pasara. Esa sensación no envejecía. Vivir con el demasiado tarde es distinto a vivir con culpa. La culpa aún imagina reparación. El ya es tarde, no. Es un estado mental permanente. Un cierre que nunca se anunció, pero que se siente definitivo. Pandora caminaba entre los días sabiendo que ninguna acción futura podía borrar el punto de quiebre. Esa conciencia altera la percepción del tiempo. El pasado se vuelve un peso fijo. El futuro pierde forma. ¿Para qué avanzar si todo ocurre después del daño? Así nace una forma de miedo más profunda. El miedo a seguir viviendo cuando la historia ya parece escrita. Pandora no temía al castigo externo, temía a la repetición interna, a revivir el instante una y otra vez, sin posibilidad de corrección. Nadie habla de lo que ocurre después del error, del momento en que el mundo sigue, pero tú no. Pandora observaba a los demás adaptarse al caos liberado, mientras ella quedaba atrapada en la causa. Esa distancia la aisló. No porque los otros la rechazaran siempre, sino porque ella empezó a sentirse fuera del derecho de pertenecer. Como si seguir viviendo normalmente fuera una falta moral. El ya es tarde también corroe la identidad. Pandora comenzó a limitarse, a no tocar, a no elegir, a no abrir nada más. La curiosidad murió. El deseo se volvió sospechoso. Cada impulso era frenado por una pregunta silenciosa. ¿Y si empeoro todo otra vez? Así, el castigo dejó de venir del mito. Pasó a habitar en su mente. Vivir sabiendo que ya es tarde no es resignación inmediata. Es vigilancia constante. Es existir con cuidado extremo. Es cargar un mundo quebrado mientras intentas no quebrar nada más. Si esta herida psicológica te resulta familiar, deja un like. A veces reconocer el peso ya es una forma de no cargarlo solo. Pandora siguió adelante. Pero el tiempo nunca volvió a sentirse igual. La esperanza llegó cuando Pandora ya no la esperaba. Y por eso dolió más. No apareció como consuelo, sino como carga. Porque esperar después del daño no es alivio, es riesgo. La esperanza exige mirar hacia adelante
cuando el pasado sigue sangrando. Pandora aprendió que la esperanza no siempre salva. A veces, obliga a vivir con una pregunta abierta que nunca se cierra. ¿Y si aún hubiera algo que hacer? ¿Y si no todo estuviera perdido? Esa posibilidad no descansaba. La esperanza se volvió el último castigo porque no permitía el final. Sin esperanza, el dolor se vuelve estático. Con esperanza, el dolor se mueve, cambia de forma, se infiltra en cada decisión. Pandora comenzó a preguntarse si merecía esperar algo mejor, si tenía derecho a imaginar un futuro después de haberlo roto todo. Y esa duda fue más cruel que cualquier condena externa. Esperar significaba aceptar que el error no definía todo, pero también significaba aceptar que el daño seguiría existiendo incluso si algo bueno nacía después. Esa contradicción desgasta. Pandora vivía entre dos fuerzas opuestas: el deseo de que algo sanara y el miedo de que sanar fuera una traición a lo ocurrido. Como si la esperanza minimizara el dolor causado. La esperanza también trae responsabilidad. Si aún hay algo por hacer, entonces rendirse ya no es opción. Y seguir viviendo deja de ser automático. Se vuelve una decisión diaria. Pandora entendió que la esperanza no borra la culpa, solo la acompaña, la hace caminar más lejos, más lento, con los ojos abiertos. Tal vez el verdadero castigo no fue la curiosidad, ni el error, ni el daño irreversible. Tal vez fue tener que seguir viviendo sabiendo todo eso, y aún así, sentir una chispa que se niega a morir. La esperanza no la absolvió, pero tampoco la dejó caer del todo. Y ese equilibrio incómodo fue su condena final. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete. Pandora siguió caminando, con la culpa, con el daño, y con algo que nunca pidió. Tal vez Pandora no fue castigada por abrir la caja. Tal vez fue castigada por sobrevivir a lo que liberó. Porque vivir después del daño no siempre significa redención. A veces significa cargar con la conciencia de que el mundo cambió por una decisión que no puede deshacerse. Y seguir respirando aún así. Sin perdón claro, sin cierre, solo con memoria. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete.